segundo ejercicio. Dice, en un bar, un cliente desliza sobre la barra, un tarro de cerveza vacío para que lo vuelvan a llenar. El cantinero está momentáneamente distraído que no ve el tarro que se desliza sobre la barra. Este cae y golpea el suelo a 1.40 metros de la base de la barra. Si la altura de la barra es de 0.860 metros, determine con qué velocidad deja el tarro la barra, cuál fue el ángulo de choque con el suelo, inciso C, con qué velocidad chocó. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Es un movimiento parabólico porque el tarro se va a mover y te dice que el cantinero está distraído, no ve el tarro que se desliza sobre la barra y cae a 1.40 metros de la base de la barra. Pregunta, ¿esto es 1.40 metros de la base de la barra? ¿Va a ser distancia en X o en Y? En X. ¿Por qué en X? No, ¿Por qué? Es de donde inicia, no de donde parte. De donde lo avienta a donde cae. ¿Ok? ¿Todos están de acuerdo que sea X? ¿Sí? ¿Sí o no? Pues yo creo que sí, no sé. Pues sí. No, es el 1.40 por decir, de aquí, acá, donde Ajá. cae, es 1.40, ¿no? Entonces esta es la distancia de acá. No, es Y. ¿Es Y? Porque para va a caer hace. No, es X. Es X. ¿Por qué X? ¿Por qué está tan seguro que es X? ¿Por qué no puede ser Y? Porque llega tiene una altura. Porque ahí tiene la altura. Porque ahí dice la redacción. Ojo, a veces también la misma redacción nos empieza a causar conflicto y nos revuelve. Si leemos así, de buenas a primeras, esto de aquí no es claro. Puede ser distancia en X o distancia en Y. Solamente te dice que cae a 1.40 de la base de la barra, nada más. Pero si continuamos leyendo, dice, si la altura de la barra es de tanto, entonces solamente tenemos dos distancias, una en X y otra en Y. Y si la distancia en Y, que le llamamos altura, ya está declarada como tal y que vale 0.860, entonces esta otra debe ser X, forzosamente. ¿Okay? Entonces, para que no nos vayamos así rápidamente con la redacción, sino que lo leamos completito y luego ya empieces a identificar valores. Entonces, este tarro se va a mover y te dice que cae de la base de la barra, lo que decía el compañero, a 1.40 metros. ¿Ok? Distancia en X, 1.40 metros. Distancia en Y, 0.860, porque te dice que la altura de la barra tiene precisamente esta longitud. Y es todo lo que te dan. Si tú observas, no te dan ningún otro dato. Dijimos que íbamos a empezar por el eje horizontal, en donde tenemos una ecuación con tres variables: velocidad, distancia y tiempo. La distancia ya la conoces, que es de 1.40. No conoces ni con qué velocidad salió, ni el tiempo. En Y son 5 letras, 5 variables. Tú puedes observar una, que es la altura. ¿Qué otro dato conoces? Gravedad. La gravedad, porque ese es el factor que hace que se caiga. Si no, no se va a caer. Esa gravedad hace que el objeto se mueva hacia abajo. ¿Qué más? La velocidad inicial, ¿Cuánto es? 0, ¿Por qué? porque estaba estático y luego... Pero se va a ir moviendo. ¿Por qué la velocidad va a ser La cero? velocidad inicial es. La velocidad final es la que es cero. ¿No? ¿Por qué no, compañera? Tiririri. Velocidad inicial y velocidad La final. velocidad inicial en Y es cero, no en X. ¿Sí? Allá, ¿por qué? Usted estaba bien seguro, ¿por qué? Es que estaba estática y luego la empujaron. Pero era estática y se movía de esta manera. Pero se mueve en el eje de las X. Exacto, exacto. Ojo, se va deslizando, sí, pero se va deslizando sobre la barra y la barra es completamente horizontal. Entonces, ¿dónde va a existir ese movimiento? ¿En X o en Y? En X. En Y, ¿hay movimiento para arriba o para abajo? No. Y si no hay movimiento para arriba o para abajo, ¿cuál va a ser su velocidad? Cero. Cero, así de fácil. Entonces, la velocidad inicial en Y es cero porque no se mueve ni para arriba ni para abajo, sino se mueve solamente de manera horizontal. Es como si yo trajera la pluma y la pluma fuera el tarro y yo estoy moviendo el tarro sobre la barra. Este solamente se mueve en X, no se mueve ni para arriba ni para abajo, entonces no puede tener velocidad en Y. Por eso ellos dicen que esta velocidad inicial en Y va a ser cero. ¿Ok? Ya tenemos 3 de 5. Nos hace falta saber el tiempo, que el tiempo es el mismo tanto para X como para Y, y la velocidad final en Y, que debe tener un valor sí, pues porque va a caer y va a caer con una cierta velocidad. En Y, aquí están mis 5 letras, mis 5 variables. En X, acuérdate que son 3,
Y aquí puedo observar dos. Tanto la distancia como el tiempo. Lo que nos hace falta es la velocidad en X, que es precisamente la velocidad con la que salió disparada. ¿Sí vamos bien? Muy bien. En X no podemos hacer operaciones porque nada más tenemos un valor que es la distancia. Así que nos vamos al eje Y, en donde sí tenemos tres valores: velocidad inicial, gravedad y altura. Pregunta, ¿con esos valores ya puedo hacer operaciones directamente, sí o no? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? No, ¿por qué? No. Entonces sí podemos sacar la velocidad final de Y. ¿Sí? ¿Seguros? Tenemos la altura. Sí, sí, sí. ¿Todos de acuerdo? ¿Completamente de acuerdo? No. ¿Por qué no se puede directamente así, tal cual como están? Porque todavía falta ver lo de la altura, no se hace negativa la altura. Porque la altura, velocidades y alturas son negativas cuando va hacia abajo. ¿Cuál es el sentido del movimiento del objeto? Hacia abajo. Velocidades y alturas negativas. Muy bien, si no nos iba a salir tiempos negativos y otros valores ahí equivocados. ¿Ok? Ahora sí, ya tenemos los datos de manera correcta. Velocidad inicial, gravedad y altura. Yo puedo querer sacar mi velocidad final en Y con la tercera ecuación. Tenemos esto de aquí. Velocidad final, esta es una incógnita, no sé cuánto cae en el eje vertical. Velocidad inicial en Y0, la gravedad que es una constante y la altura menos 0.860 metros. Así que con esa ecuación podemos utilizarla, podemos empezar nuestro análisis y determinar esta velocidad final. Velocidad inicial es 0, nos queda velocidad final Y al cuadrado igual a 2 veces gravedad por la altura. Para quitar este cuadrado de aquí yo voy a sacar raíz en ambos lados de la ecuación y me va a quedar raíz de 2 veces la gravedad negativa porque va hacia abajo y la altura también negativa, 860. Menos por menos te va a dar más. ¿Con qué velocidad en el eje vertical cayó? 4.10 metros sobre segundo. ¿Positivo o negativo? No, negativo. Negativo porque va hacia abajo. Nos sale positivo porque tenemos una raíz cuadrada. Tenemos una raíz cuadrada y siempre nos tiene que salir un valor positivo, pero como ya sabemos que el movimiento es hacia abajo, dijimos velocidades y alturas negativas. Le ponemos el negativo ahí. Ahora sí, ya podemos sacar, con este valor, salud, podemos sacar nuestro tiempo, porque ya tenemos 4 de 5 letras. Y lo podemos calcular con la primera ecuación, salud. Tiempo de bajada va a ser igual a la velocidad final en Y menos la inicial entre la gravedad. Tiempo de bajada va a ocurrir cuando llegue a la parte final con una velocidad de 4.10 metros sobre segundo negativo porque va hacia abajo, que al inicio tenga una velocidad inicial de 0 porque estamos analizando desde el punto más alto entre la gravedad que le vamos a considerar negativa. Menos entre menos te va a dar más. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar al suelo? 41 segundos. Gracias. 0.41 segundos. Ahora, fíjate cómo ya tengo casi todos los valores. De hecho, en Y tengo todos. Velocidad inicial, final, gravedad, tiempo y altura. En X tengo tiempo y distancia. Me hace falta la velocidad en X. Pero todavía no contesto nada, porque lo que nos piden en el inciso es con qué velocidad deja el tarro la barra, cuál fue el ángulo de choque y cuál fue la velocidad del choque. ¿Cómo contesto el inciso A? Pues ya tenemos el tiempo, ya podemos sacar la velocidad de X, ¿no? La velocidad en X. Tenemos la distancia y el tiempo. ¿Y por qué sé que con la velocidad en X contesto el inciso A? Porque, pues por la fórmula, velocidad es igual a distancia entre tiempo. Ajá, pero ¿por qué? Porque dice en la barra es X. Porque dijimos que cuando el objeto se va a mover sobre la barra, solamente se va a mover en este eje horizontal. ¿Ok? Que es precisamente... La velocidad final de X es 0. ¿Eh? La velocidad final de X es 0. Si la velocidad final en X es 0, entonces ¿cuánto tiene que salir esta velocidad inicial en X? No sé. ¿Cuánto saldría? ¿Cuánto sería? De acuerdo a lo que dice el compañero. Que está bien que pregunte y que lo mencione. ¿Para qué? Para que saquemos pues ese entendido que tiene ahorita usted. Si él dice que la velocidad final en X es 0, ¿cuánto valdría esta velocidad inicial en X? Tienen que ser las mismas. Sería la misma porque es constante. Y no puede ser 0 porque se va moviendo. Entonces tiene que tener un valor. Y ese valor lo podemos calcular con su propia ecuación. Velocidad en X es igual a la distancia entre el tiempo. La X, distancia 1.40.
tiempo conocido, porque dijimos que el tiempo es el mismo tanto para el eje horizontal como para el eje vertical y que vale 0.41 segundos. Así que como conocemos ambos valores, solamente voy a dividir 1.40 entre 0.41. ¿Cuánto vale? 3.41 metros por segundo. Metros sobre segundo. Dijimos que la velocidad en X al inicio es la misma velocidad en X al final porque es constante. Entonces, aguas, siempre tiene que tener un valor, ¿ok? Para que nos vayamos con esa idea. 3.41 metros sobre segundo y ese es mi inciso A. Ya está aquí. Ahora, inciso B, ángulo de choque, inciso C, velocidad de choque, ¿ok? Aquí me faltan las ecuaciones, las voy a anotar. Velocidad de choque es igual a la raíz cuadrada de la velocidad final en X al cuadrado más velocidad final en Y al cuadrado. Y ángulo de choque es igual a la tangente inversa de la velocidad final en Y entre la velocidad final en X. Es pregunta. Ay, ¿cómo quité esto? Bueno, ahí. A ver si se alcanza a ver. O si lo alcanzan a ver ustedes ahí. Para contestar el inciso B y C, ángulo de choque y velocidad de choque, ¿me hace falta algún valor o ya conozco todos? Ni se alcanza a ver, ¿verdad? Para contestar la velocidad de choque o ángulo de choque, necesito velocidad final en X y en Y en ambos casos. La velocidad final en X, aquí está todo. Ahora, ¿ya la tenemos? ¿Por qué? Porque es constante. Porque es constante, acuérdense, es constante. Entonces ya tenemos todos los valores. Acuérdate que la velocidad de choque es precisamente en este punto. Va a chocar con una velocidad y lo va a hacer con un ángulo. Entonces esa velocidad de choque la íbamos a calcular con Pitágoras. Velocidad final en X al cuadrado más velocidad final en Y al cuadrado. ¿Conozco los valores? Sí, porque dijimos que la velocidad en X es constante al inicio y al final. Es la misma. 3.41 al cuadrado más la velocidad final en Y, que la habíamos calculado y nos había salido negativa, pero como la vamos a elevar al cuadrado nos va a salir positiva. ¿Con qué velocidad chocó? Sí, 5. Esta es la velocidad de choque, inciso C, y el ángulo de choque con las mismas variables, o sea, con las mismas letras, velocidad final en Y, menos 4.10, negativa porque va hacia abajo, entre la velocidad final en X, 3.41. Te va a salir un ángulo negativo. ¿Cuánto sale? Menos 50. Menos 50 grados. Sí, pues ya el ángulo correcto sería 410.24. Ujú. Dijimos que cuando viene el tarro va a chocar, lo va a hacer con una velocidad que le llamábamos velocidad de choque 5.33 metros sobre segundo y con un ángulo de, en este caso, menos 50 grados. ¿Ok? Porque va debajo de la horizontal. Acuérdate que podemos anotarle menos 50 grados debajo de la horizontal o, como dijo el compañero, 310 punto no sé qué grados, que es lo mismo. ¿Ok? Dudo pregunta de este ejercicio. Los grados también tenemos que poner decimales. No. Ah, pues sí, lo correcto es ponerle los decimales, 2 decimales. ¿50 punto qué? 24. Tan, tan. Ujú. ¿Duda o pregunta?